Los invito a revisar el siguiente video donde sale muy bien explicado la fisiopatología de la EPOC. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De acuerdo con la iniciativa GOLD, del inglés Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se define como un estado de enfermedad caracterizado por una limitación en el flujo de aire, no totalmente reversible. Dicha limitación es por lo regular progresiva y se relaciona con una respuesta inflamatoria anormal por parte de los pulmones hacia partículas o gases dañinos. La EPOC comprende diversas condiciones clínicas, entre ellas bronquitis crónica, enfisema, con frecuencia coexistentes. Los pacientes se encuentran propensos a exacerbaciones cuando se enfrentan a condiciones generalmente asociadas con incremento de la dificultad respiratoria, con frecuente aumento de la tos, esputo purulento o mucoso y malestar general. El humo de cigarro permanece aún como factor primario de riesgo para el desarrollo de EPOC. Aun cuando solo 15% de los fumadores desarrollará obstrucción del flujo de aire, más de la mitad exhibirá síntomas de la tos crónica y producción de esputo, y por tanto, incremento en el riesgo de colonización bacteriana y exacerbaciones recurrentes. El humo de cigarro induce una inflamación crónica de las vías aéreas que irrita principalmente a los bronquios y estimula a las glándulas mucosas para producir más esputo. Si el paciente persiste en el hábito tabáquico, luego de un determinado número de años, estos cambios se vuelven permanentes, con lo que los bronquios se encuentran crónicamente angostados por el engrosamiento de la mucosa. Son bloqueados por moco producido por un número acrecentado de glándulas mucosas. Mientras tanto, en los alvéolos, los macrófagos y otras células inflamatorias intentan inhibir a las partículas provenientes de la inhalación del humo de cigarro, y así evitar que prosigan causando daño. No obstante, los macrófagos son eliminados durante el proceso, lo cual conduce a una serie de eventos durante los que se producen enzimas proteolíticas. Dichas enzimas destruyen las paredes de los sacos aéreos que devienen espacios aéreos mayores. Los resultados de ello son la destrucción del parénquima pulmonar y la formación de ampollas. Tales ampollas cuentan con una eficiencia reducida para el intercambio gaseoso, en comparación con el pulmón sano, y ello genera enfisema. En la EPOC hay una limitación progresiva del flujo aéreo que no es totalmente reversible. También hay una respuesta inflamatoria anormal del aparato respiratorio, principalmente frente al humo del tabaco, y es una enfermedad que está localizada en los pulmones, pero tiene efectos sistémicos bastante significativos. La EPOC es una enfermedad prevalente y es muy probable que se encuentren con este tipo de pacientes de forma ambulatoria o que estén hospitalizados por complicaciones agudas. Respecto a la epidemiología, es la tercera causa de muerte por enfermedades respiratorias. En Chile, la prevalencia proyectada es de un 9% en mayores de 40 años. Y la EPOC representa un 22% de las enfermedades respiratorias en nuestro país. Dentro de la EPOC se incluyen dos trastornos principales: bronquitis crónica y enfisema pulmonar. La bronquitis es una inflamación de los bronquios con presencia de moco bronquial, con tos y expectoración crónica, por un mínimo de 3 meses al año durante 2 o más años seguidos. También son llamados sopladores azules, por su color característico, cuya constitución antropométrica es más del tipo endomórfica. También tenemos el enfisema pulmonar, donde existe un engrosamiento permanente de los espacios aéreos de los bronquios que produce una destrucción de la pared de los alvéolos. Esto provoca que el aire quede atrapado dentro de los pulmones y disminuya la oxigenación. A los pacientes enfitematosos también se les denomina bufadores rosados o sopladores rosados, ya que se caracterizan por tener pulmones hiperinsuflados y bajo peso y un característico color rosado. El estado nutricional y la composición corporal en estos pacientes es muy importante.
La depresión nutricional, incluyendo el IMC y o una depresión de la masa libre de grasa, se encuentra entre un 20 y un 35% de estos pacientes. Un índice de masa corporal bajo y o una depresión de la masa libre de grasa son factores de riesgo independiente de mortalidad. Además, podemos ver que el deterioro nutricional aumenta con la gravedad de la enfermedad. La masa libre de grasa está disminuida no solo en los pacientes que tienen bajo peso, sino que también en los pacientes que tienen exceso de peso. Y esta depresión tiene implicancias, ya que disminuye la capacidad contráctil y la fuerza de la musculatura. A nivel de función pulmonar, los depletados tienen menor capacidad de difusión pulmonar de monóxido de carbono, menor capacidad inspiratoria y capacidad para caminar. Por lo tanto, la antropometría debe incluir peso, estatura y un estudio de la composición corporal. Si es posible, medir los pliegues cutáneos de estos sujetos. Los pacientes con EPOC chilenos han sufrido un cambio del estado nutricional, semejante al de la población general chilena. En la EPOC leve, vemos que hay aún más malnutrición por exceso, asociado probablemente a una disminución de la actividad física y un balance energético positivo. En un estudio que realizamos en la universidad, medimos el gasto energético con calorimetría indirecta y la composición corporal por DEXA en un grupo de pacientes con EPOC de diferente severidad y lo comparamos a sujetos sanos con edades similares. Se pudo determinar que el gasto energético es similar entre controles y pacientes que tienen EPOC leve, pero que el gasto energético en reposo de los pacientes con EPOC severo y muy severo es mayor comparado a estos dos grupos. Por lo tanto, los pacientes con EPOC severo y muy severo tienen un gasto energético significativamente mayor que los controles y que los sujetos con EPOC leve y moderado. Recordemos que Carrasco propuso fórmulas para estimar el gasto energético en reposo, que varían de acuerdo al estado nutricional. Dado que en sanos y EPOC leve los gastos energéticos en reposo son similares, debemos utilizar estas ecuaciones para estimar el gasto energético en reposo. Dada la variabilidad del gasto energético en reposo de sujetos con EPOC severa y muy severa, sería recomendado medir su gasto energético en reposo, como por ejemplo, con una calorimetría indirecta. De no ser posible, se podría utilizar las 21 calorías por kilogramo de peso que vimos en la diapositiva anterior. En pacientes con exacerbaciones o infecciones, debemos adicionar factores de estrés. Es importante que en la anamnesis nutricional debemos ser muy detallistas a la hora de consultar por la actividad física. Muchos de estos pacientes están con reposo absoluto o relativo.